Bienvenidos al encuentro virtual o online número 21. Hoy hablaremos de emociones y estados de ánimo. ¿Qué son las emociones? Son el conjunto de reacciones psicofisiológicas que tenemos como respuesta a estímulos externos. Son a corto plazo. En ellas influyen las experiencias o conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestra vida. La forma de reaccionar a los estímulos y situaciones tienen gran influencia a la hora de tomar decisiones y en cómo nos sentimos. ¿Qué tipo de emociones se les ocurre a ustedes? Vamos a hablar del tipo de emociones. Existen muchísimas formas de calificar las emociones. Una de ellas las divide en emociones primarias e innatas y emociones secundarias o sociales. Emociones innatas o primarias. Están presentes desde tu nacimiento, forman parte de tu proceso de adaptación y son universales, es decir, son independientes de la cultura en la que creces. Y estas emociones son 6. Alegría. Brinda una sensación de bienestar, satisfacción y promueve la afiliación con los demás. Aparece ante una situación que te gusta o te hace sentir bien y estimula pensamientos positivos. La acción característica es reír. Vamos con la segunda emoción, que es el asco. Es el desagrado intenso que puedes sentir hacia algo que te parece repugnante. Genera rechazo y puede incluso asegurar tu supervivencia porque estimula la protección. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, compro un kilo de carne. Bueno, voy a decir un ejemplo que me pasó. Compro una pechuga de pollo para mi perrita. Tenía un olor medio desagradable, pero yo dije, bueno, debe ser la sangre. Lo lavo y seguía con ese olor desagradable. Bueno, no le di importancia, le di a la perrita y la perrita estuvo una semana descompuesta, se había intoxicado. A veces el olor nos protege de una intoxicación. Esta emoción puede causar tensión muscular, hiperventilación y dolor estomacal. Vamos con la tercera emoción, que es la ira. Es la irritabilidad o el enfado que provoca una función adaptativa de autodefensa. Surge ante la pérdida de algo que considerabas que te pertenece o el daño que alguien te causa. En tu cuerpo genera hiperventilación, taquicardia y tensión muscular. Vamos por la cuarta emoción, que es el miedo. Es el recelo o aprensión ante una amenaza o posible peligro. Incluso puede ser imaginario. Esta emoción provoca angustia, inseguridad e incertidumbre, pero también es un mecanismo de protección. Cuando aparece en tu cuerpo se acelera el ritmo cardíaco, tienes tensión muscular y en ocasiones puedes sentir un dolor en la boca del estómago. Vamos por la quinta, que es sorpresa. Es el asombro que surge ante un evento inesperado. Puede causar desorientación por algunos segundos mientras te adaptas a la nueva situación. Cuando esta emoción se presenta, la expresión facial incluye la boca y los párpados muy abiertos. Vamos por la sexta emoción, que es la tristeza. Te produce desdicha o infelicidad ante la pérdida de algo o alguien que realmente es importante para ti. Esta emoción produce reintegración, es decir, que seas consciente de eso que añoras y provoca una sensación de duelo. El nudo en la garganta, la sensación de pesadez en el cuerpo, el dolor en el pecho y la necesidad de aislamiento son algunas de las señales. Vamos a hablar de... Ahora pasamos a las emociones secundarias o sociales.
Aparecen después de las emociones básicas, como consecuencia de la socialización y a medida que desarrollan capacidades cognitivas. Entre ellas podemos mencionar la culpa. Aparece cuando sientes que has traicionado los valores que tienes como individuo y como miembro de una sociedad. En tu cuerpo se expresa con la aparición de un nudo en la garganta, la tensión en el estómago o en el pecho, y esto va acompañado de un pensamiento reflexivo y constante sobre un evento o situación que te hace evaluar los antecedentes y las consecuencias de la acción o decisión que tomaste. Vamos a la segunda emoción, que son los celos. Aparecen cuando sientes una amenaza de perder algo que quieres o sientes que te pertenece. A veces se puede demostrar inseguridad de ti mismo o falta de confianza. Esta emoción negativa alimenta en ti el resentimiento hacia una tercera persona presente en un triángulo relacional. Vamos con la tercera, que es la vergüenza. Es la emoción secundaria que aparece cuando consideras de quienes te ven o pueden que lo hagan, serán testigos de un hecho o acción que perjudica tu apariencia o la de alguien más. Esto hace que te inhibas y evites ciertas conductas para que no recibas el rechazo o la burla de la sociedad. Vamos a la cuarta, que es el orgullo. Es una emoción adaptativa que aparece cuando estás muy satisfecho con lo que eres o con lo que haces. Puede fomentar tu autoestima y seguridad. Sin embargo, cuando es en exceso, afecta negativamente tus relaciones. Vamos a hablar de la quinta emoción, que es el placer. Es una emoción positiva que se manifiesta cuando logras satisfacción. Va desde aspectos biológicos fundamentales, como comer, como dormir, como hacer algo que realmente te guste y lo disfrutes, etc. ¿Estas son todas? No, hay muchas más. El observador que somos se constituye a partir de la coherencia entre la emoción, el cuerpo y el lenguaje. ¿Cómo sería esto? Lo que sucede es que un dominio afecta a los otros dos dominios. Por ejemplo, cuando una situación me enoja, emoción, enojo, me broto toda. Acción como respuesta a la emoción. Hablo en forma ofensiva, transformo mi lenguaje. Ante algo que me estresa, mi cuerpo sufre un cambio, mi emoción se transforma al igual que mi lenguaje. Utilizamos cualquier dominio para referirnos a los demás. Este proceso de traducción se llama reconstrucción. Esto quiere decir que si intervenimos en uno de estos dominios, por ejemplo en la emoción, generalmente repercute en los otros dos dominios, cuerpo y lenguaje. Pero a veces no es suficiente. Entonces el coach ontológico debe intervenir en los tres dominios simultáneamente para asegurarse la transformación del coachee. No solamente con intervenir es suficiente. La persona deberá sostener la coherencia en el tiempo. No solo declarando que quiere modificar para esto, sino que también tiene que accionar. Ahora vamos a hablar de los estados de ánimo. ¿Qué es un estado de ánimo? Es la coherencia básica y repetitiva de la cual se constituye nuestro yo. En pocas palabras, son los dominios de las emociones, del cuerpo y lenguaje que se sostienen en el tiempo. Por ejemplo, la emoción tristeza. En cuanto a la corporalidad, es blanda, el lenguaje cansino, sostenidas en el tiempo, se transforma en depresión. Estos son provocados por un juicio, una afirmación o una interpretación poderosa que hace que nos cierre o nos abra posibilidades.
El estado de ánimo determina nuestra identidad, nuestro espacio de posibilidades y define nuestra escucha y el ámbito de las conversaciones. La variabilidad del estado de ánimo se resume a buen estado y mal estado. Se puede estar en un estado activado o deprimido. Cuando el estado de ánimo se mantiene normalmente alto, se denomina hipertimia o manía. Y cuando se mantiene normalmente bajo, se conoce como distimia o depresión. Por otra parte, cuando el estado de ánimo cambia sin generar ningún tipo de dificultad emocional en la persona y mantiene un estado de equilibrio, se denomina eutimia. Mientras que en los casos donde la persona sufre cambios de ánimos muy frecuentes entre ambos extremos, es decir, manía y depresión, se conoce como trastorno afectivo bipolar. ¿Es posible salir del estado de ánimo? ¿Ustedes qué piensan? El estado de ánimo no se elige ni se busca. Sí es posible salir de él. Primero, identificamos si los juicios que contienen son fundados o infundados, si las declaraciones son verdaderas o falsas, si el fundamento de ese estado de ánimo es o no es suficiente. Si no lo es, podemos cambiarlo. Cuando identificamos, realizaremos acciones para cambiarlo. Si no lo hacemos, cerramos posibilidades de acción y nos quedamos eternamente en ese estado de ánimo. Algunas personas hacen yoga, meditan, se rodean de gente positiva o escuchan música alegre o bailan. ¿Y vos? ¿Cómo salís de un estado de ánimo? Gracias por llegar hasta acá, por compartir conmigo este video y nos vemos en el próximo.